Queremos aprender hoy acerca de tu palabra para que seas tú permitiendo, Señor, que nos despojemos de lo que no es conforme a ti y podamos, Señor, anhelar más lo que sí es conforme a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine y nos sostenga y ayude. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, continuamos hoy con nuestro estudio de Primera de Reyes. Y en esta mañana quiero que se haga una pregunta, que la responda dentro de usted mismo, pero que se haga la siguiente pregunta. ¿Habrá un estado peor en el alma al practicar el pecado? ¿Podrá el alma muerta, lejos del Dios vivo, caer más profundo? Bueno, podemos pensar que no es posible que el que está en pecado ya quedó allí y simplemente vivirá lejos de Dios. Pero mis hermanos, la verdad conforme a la Escritura es que la práctica del pecado no solo mantiene a los hombres en enemistad con Dios, sino que en su práctica se hunden más y más en su maldad, para estar bajo la ira de Dios. Es decir, que el estado de la práctica de la maldad es de mayor postración en los hombres. Y así lo señala la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 24. Miren lo que dice la palabra. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si escucha lo que dice esta palabra, mi hermano, dice que Dios los entregó. ¿Y a qué nos entregó? A que vivan en pos de su concupiscencia. Es decir, que fueron dejados en su maldad. No habría refreno en sus corazones. Obraría la maldad de su corazón y externamente se mostraría. Estarían bajo ellos mismos. Ahora están bajo la ira de Dios que se revela del cielo. Y es por el aborrecimiento de él al pecado, la inmundicia, la idolatría. Y esta afrenta del pecado que desde el Consejo de Redención se determinó que habría una condena por esta maldad. Pero por esta misma maldad el Hijo voluntariamente daría su vida y lo haría como receptor de la ira de Dios. Ahí está el mayor ejemplo de la ira de Dios, la que recibió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mostrando la gravedad de la abominación del pecado de los hombres. Y todo aquel que está en Cristo lo estará por la eternidad. Pero mis hermanos, hoy estamos viendo a un rey y a un pueblo que están bajo la ira de Dios, que como veremos más adelante verán el juicio de Dios por la dureza de sus corazones. Y vemos nosotros que el gran mal que hizo el papá de Acab, Omri, no le fue suficiente a su hijo Jeroboam, sino que por su progresión en la práctica del pecado se fue hundiendo más y más profundamente, estando bajo la ira de Dios. Por esa razón he titulado este sermón La anatomía de la impiedad, y vamos a verlo en tres aspectos. Primero vamos a ver cómo nace y crece la impiedad, y en segundo lugar vamos a ver cómo se deja la impiedad, y en tercer lugar veremos unas aplicaciones prácticas.
Vayamos pues al primer punto. ¿Cómo nace y crece la impiedad? Mis hermanos, a la luz de la vida de Acab, podemos entender lo que la Escritura señala de los hombres en relación a la impiedad. Y para ello le pido, en primer lugar, que entendamos cuál es el origen de esa impiedad. Porque el corazón de malvado de Acab, mis hermanos, tuvo un principio. Él era una criatura. Y como criatura tuvo un día en el cual nació. Así como un día también nacen todos los hombres y también un día nacimos nosotros. Y mire lo que dice el salmista en relación a esto. En el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿por qué el salmista está haciendo esta afirmación? Según la cual el pecado en el corazón, su concupiscencia, viene desde que hay vida. Es porque el salmista pudo tener una comprensión de la incapacidad total del hombre en la caída de Adán. Por Adán haber faltado al pacto de obras y ser el representante de toda la humanidad, entonces todos los hombres hemos sido pecados. Hemos pecado, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Así como entró el pecado por un hombre, por cuanto todos pecaron. Entonces se heredó la tendencia del corazón de vivir conforme a sus concupiscencias. Por tanto, para el caso de Acab, este nació con el mal en sí mismo. Nació como enemigo de Dios, como un impío. Pero este pecado que tenía fue creciendo junto con él, al tiempo que se fue potencializando por una vida de impiedad. Una vida de impiedad que vio en el ejemplo de su padre y que lo vio a seguir en este camino que lo llevaba a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y acá está dentro de todos estos. Tenía una incapacidad para hacer el bien, como dice la palabra. Estaba incapacitado para hacer lo bueno. Y vemos nosotros que este malvado rey nos señala una anatomía de la impiedad. Porque después de entender de dónde nace esa impiedad, de su corazón, desde que nació, porque nace lejos de Dios, vemos nosotros que después de ese nacimiento, él fue creciendo en esa maldad. Porque tomó los pecados de su padre. Es decir, tenía el becerro de oro al cual le decían Jehová. Recuerden que Jeroboam hizo un sistema religioso falso y que hombre lo siguió hasta hacerlo un estatuto. Bueno, acá siguió los mismos pecados de su padre. Faltaban al primer mandamiento porque tenían otros dioses ajenos al único Dios vivo. Pero acá dice la Escritura que hizo mucho más mal. Acab es el rey más malvado que ha existido, el peor de todos. Porque Acab le sumó a este pecado su falta al segundo mandamiento, que está en Éxodo 23. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acá, no contento con estar ya faltando al primer mandamiento,
fue el que introdujo la idolatría y el adorar a Baal en el pueblo de Israel. Es decir, que fue peor que lo que hizo su padre, que lo que hizo Jeroboam. Dice que la escritura en el versículo 32 de nuestro texto: y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Hizo también una de acera. Hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Es decir, que él, en su mente reprobada, en la concupiscencia de su corazón, levantó los altares a Baal. Fue el que introdujo la abominación en el pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que esto llegó por haber unido su corazón a una mujer impía, porque él se unió en yugo desigual con Jezabel. Jezabel venía de los sidonios, era la hija del rey de los sidonios y era una adoradora del falso dios Baal. Así que este hombre, en vez de portar la ley, los mandamientos como le había sido ordenado, por las razones emocionales y las razones políticas, todas contrarias a la palabra de Dios, faltó a lo que el Señor le había ordenado. Porque recordemos que este no es un rey que estaba en una nación impía, es el rey de Israel, de donde gobernó David y Salomón, que conocían la ley de Dios, que la tenían presente, que habían sacerdotes que hacían sacrificios. Ellos no eran ignorantes, pero este hombre se unió en este yugo desigual, faltando a lo que el Señor había determinado, y cayó en lo profundo de su mente reprobada. Miren lo que dice como advertencia de Deuteronomio capítulo 7 versículo 1 en relación a lo que estamos viendo de acá. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de ti, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Pero mis hermanos, ¿qué hizo acá? Todo lo contrario. Se unió con una mujer lejos de su pueblo. Hizo alianzas con aquellos que eran enemigos de Dios, porque su corazón ya venía entenebrecido desde el vientre y vivía una vida licenciosa de pecado y de maldad. Así que la palabra de Dios se cumple. Cuando el Señor dice: no os unáis en yugo desigual, es porque el yugo desigual nos lleva a la muerte. Conlleva a que usted haga lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo acá, todo lo contrario a la palabra que es verdad e inmutable. Entonces, ¿qué recibió? El juicio de Dios por su desobediencia. Porque tenía alianzas conforme a su corazón, alianzas contrarias a la palabra de Dios. Tomó a Jezabel como esposa. Más adelante veremos que ella lo incitaba al mal constantemente. Eso está en Primera de Reyes 21-26, pero eso lo veremos más adelante. Pero este hombre cayó en todo lo contrario a la voluntad de Dios.
hacía alianzas que se levantaban contra lo que el Señor había establecido. No seguía la verdad, llevó los ídolos y llevaron a toda la nación a vivir bajo estas alianzas pecaminosas y abominables delante de Dios, al punto que permitió, y esto lo está señalando aquí el texto, que Hiel de Betel reconstruyera Jericó. Y esta reconstrucción de Jericó había sido maldecida por Josué. Cuando Josué destruyó Jericó, Josué dejó una maldición para el que se atreviera a reconstruir Jericó. Y miren lo que dice la maldición que dijo Josué, eso está en Josué capítulo 6, versículo 26, dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Y qué hizo estos hombres contrarios a la voluntad de Dios? Este hombre Hiel, ¿qué hizo? Hizo exactamente lo que decía Josué que no hiciera. Y al hacerlo recibió la maldición. Igualito que como le sucedió acá. Acá el Señor había advertido: no te unas en yugo desigual, porque te llevarán a adorar a dioses ajenos. No hagas amistad con aquellos que son enemigos de Dios, porque te arrastrarán a la idolatría. ¿Qué hizo acá? Fue arrastrado a la idolatría, a la enemistad contra Dios. A estos se les había dicho que no reconstruyeran Jericó. La reconstruyeron, y miren lo que le sucedió a Hiel en el versículo 34. Dice: en su tiempo Hiel de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor Segub levantó sus puertas. Murieron sus dos hijos, conforme la maldición que había dicho Josué, hijo de Nun, porque la palabra de Dios es certera, nunca falla. Y por eso es que en este hombre, en este rey malvado, estamos viendo una anatomía de la impiedad, de lo que es vivir en la carne, de lo que es vivir según los deseos pecaminosos, lo que es vivir conforme y pendiente a lo temporal, en alianzas impías, unido a mujeres impías que conducen a la condenación eterna. Es decir, una vida contraria a la voluntad de Dios, porque la impiedad es la práctica constante del pecado sin ningún deseo en el corazón de abandonarlo. Eso es la impiedad. Y este rey acá tenía la práctica constante del pecado sin ningún deseo en su corazón de abandonarlo, siempre manteniéndose lejos de la voluntad de Dios. Y esta anatomía de la impiedad señala a los hombres que viven bajo la ira de Dios, porque Dios los entregó. La palabra señala que cuando Dios se entrega es su ira. La gente cree que está en una libertad. Estoy haciendo lo que yo quiera, soy libre. No, está bajo la ira de Dios, camino al infierno, porque esa es la impiedad. Usted mira que en los Juegos Olímpicos blasfemaron el nombre de Cristo, hicieron una imagen de la cena del Señor con travestis, y ellos se creen libres porque se expresan en contra de la verdad de Dios y están siendo entregados a la ira de Dios, y si no se arrepienten les espera el infierno, porque esa es la anatomía de la impiedad. Esos son puros acá corporativos, personas que viven según los deseos de su corazón y la concupiscencia de su corazón, porque para acá era ligero andar en la maldad. Y usted debe
guardarse de ser ligero para la maldad, de que su corazón cruce la línea de la santa reverencia y el temor a Dios, y que a usted no le importe hacer lo que sea, porque ahí es donde usted estará viviendo en constante impiedad. Mis hermanos, nosotros trabajamos en medio de un mundo impío. Tenemos que hacer muchas veces trabajos para los impíos, pero es muy diferente que usted trabaje para los impíos a que usted sea socio de los impíos. Es diferente. Hacer una alianza es diferente, porque sabemos que el Señor dijo que estamos en el mundo y que no seríamos quitados del mundo y que no debíamos temer porque Él venció al mundo. Pero usted lo que debe hacer cuando ejerce su labor, que la tiene que hacer para algún impío, debe hacerla en rectitud, integridad, guardando el nombre de Cristo. Pero usted debe evitar asociarse con los impíos. O usted debe evitar, si está soltero o si está soltera, o si está viudo o si está viuda, unirse con alguien que no ama al Señor. Porque siempre va a suceder que lo terminará arrastrando a que usted esté lejos de la voluntad de Dios, a que usted esté en la anatomía de la impiedad, como estaba reseñalándolo acá. Así que si usted vive en medio de esto, arrepiéntase y siga a Cristo. Si usted ve algún reflejo de toda la maldad que hacía este rey dentro de usted, o si usted por alguna razón está siendo impenitente en algo, arrepiéntase. Arrepiéntase y venga a Cristo y abandone la vida de pecado. Mis hermanos, es un gran problema de verdad estar en manos de un Dios vivo y airado. Así que lo mejor es vivir bajo la presencia del Señor, en la voluntad del Señor. Este rey malvado ya señalaba todo el mal que iba a hacer. Aquí la Escritura solo nos está dando el inicio de lo que haría, porque ahora más adelante vamos a ver el desarrollo de toda su impiedad, pero vamos a ver también la grandeza de nuestro Dios sobre la impiedad y sobre la maldad de los hombres, porque nuestro Dios está vivo y Él nos defiende y cuida de nosotros. Esto nos lleva al segundo punto: ¿cómo se deja la impiedad? Hemos visto en acá una anatomía de la impiedad, cómo se desarrolla, cómo es el nacimiento y el crecimiento, cómo el mal hunde a los hombres en su propia concupiscencia para que estén lejos del Dios vivo y viviendo bajo su ira. Y en este tiempo, así como en ese tiempo, los hombres siguen viviendo de la misma manera. Y lo que sí es cierto conforme a la Escritura, y que es una realidad, es que el hombre por sí mismo no puede librarse de la impiedad. El hombre por sí mismo no puede dejar la impiedad. No hay mérito alguno, acción alguna, obra alguna en sí mismo que lo transforme y lo lleve al perdón de sus pecados y a ser libre de la impiedad. Pero ¿es posible ser libre de este peso? Sí es posible. Ahí es donde están las buenas nuevas del Evangelio, porque es posible por la obra de nuestro Dios, por medio del perfecto mediador que es Cristo el Señor, ser libre de la impiedad y de la práctica del pecado. Como dice la palabra en Lucas, capítulo 18, versículo 27. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que la única forma en que un hombre puede dejar la impiedad
es por medio de recibir la gracia salvífica, porque solo a través de ella se puede ser libre de la esclavitud del pecado, de la ira de Dios, por medio del perdón en nuestro Señor Jesucristo y la justificación en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la promesa del nuevo pacto, establecido en la sangre de Cristo, anunció el perdón de los pecados, la obediencia a la ley de Dios y el conocimiento personal de Dios. Esto está en Jeremías capítulo 31, versículo 33 y siguiente, dice así la palabra: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que, mis hermanos, la vida de impiedad como la que estaba viviendo acá es la señal de cómo viven los hombres lejos de Dios, solo para sí mismos, muertos en sus delitos y pecados, atestados de toda maldad. Pero cuando por la acción soberana de Dios irrumpe la luz del Evangelio en el corazón de los hombres por medio de la obra de Cristo de una manera eficaz, viene un nuevo nacimiento para el corazón de las personas. Viene el cumplimiento de ese nuevo pacto. Por eso fue que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y usted aquí puede ver un paralelo con el texto que leímos en Jeremías, porque solo un nuevo nacimiento podía traer un nuevo corazón que traería una nueva vida en Cristo. Por eso es que la única forma de dejar el pecado o la práctica del pecado, que es la impiedad, es solo con la nueva vida que viene de una forma sobrenatural por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no sucedió en la vida de acá, porque hay una respuesta del hombre cuando el hombre ha nacido de nuevo y va a abandonar la impiedad. Y esa respuesta, que es obrada por el nuevo corazón, es contraria a la impiedad, y es el arrepentimiento. El arrepentimiento frente a un Dios vivo, que es contrario a lo que usted puede ver en el patrón continuo de la anatomía de la impiedad. Acá lo único que hacía era pecar, pecar y pecar. Pero aquel que recibe un nuevo corazón por la obra soberana de Dios, por la salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo, esa persona tendrá como resultado en su vida que empezará a aborrecer el pecado. Ya el pecado para usted, mi hermano, se tiene que volver una abominación, y debe pesarle y debe llevarlo de rodillas delante del trono de la gracia en busca del oportuno socorro, porque solo un corazón nuevo ha abandonado la impiedad, y la impiedad se abandona mostrando el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no solo lo lleva a pedir perdón, sino a entender que como ha sido sellado con el Espíritu de verdad, que usted es templo del Espíritu Santo y que su vida está escondida en Dios, lo llevará a que usted ahora practique la verdad. Ya no practique la mentira, el engaño, el pecado. Ahora usted debe crecer en el fruto del Espíritu.
en la bondad, en la misericordia, en la paz, en la templanza, en la mansedumbre, en el amor, usted ahora vivirá lejos de practicar el pecado. ¿Que tendrá un remanente de pecado? Sí, tendrá un remanente de pecado. Algunas veces ese pecado le ganará, pero usted estará en una batalla constante porque usted ahora es de Cristo y usted no practica el pecado. Por eso usted se enfrenta a todo lo que se opone a Dios, inclusive usted mismo. Porque si su concupiscencia, de la cual ya no es esclavo, se levanta contra Dios, usted buscará con la fortaleza del Espíritu Santo doblegarla para hacer lo que más gloria le dé a Dios. Porque usted puede dejar la impiedad solo por Cristo. Y aquí, mis hermanos, es una congregación de los santos, donde los que están aquí profesan que han abandonado la impiedad. Pero si se está levantando un pecado del cual usted no se arrepiente, sino que lo disfruta, tiene que arrepentirse para ser libre y vivir para la gloria de Dios, lejos del pecado y con el ánimo de vivir para Cristo. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así: el que practica el pecado, escuche bien lo que dice este texto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que si usted observa este texto, nos resume los dos puntos, porque habíamos visto la anatomía de la impiedad, la práctica del pecado, y aquí dice que todo el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Pero nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo apareció para deshacer esas obras del diablo. ¿Cuál era esa obra del diablo? Que practicaban el pecado. Así que usted ahora no practica el pecado porque ha nacido de nuevo, dice el texto. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Esa es la forma de dejar la impiedad. Y aquí vemos el contraste. Aquí usted lo puede ver. Nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, y si usted está en Cristo, usted no practica el pecado, como si lo hacía acá, que estaba bajo el yugo del diablo, viviendo lejos de la voluntad de Dios. Porque la impiedad es la que practica el pecado, pero si usted ha sido salvado en la sangre de Cristo, ha sido librado del pecado, porque nuestro Señor tomó la copa de la ira y usted ha sido redimido, rescatado de la impiedad, y ahora es santo y parte de la iglesia de Cristo. Y deben dar gracias a Dios porque han sido libres de la impiedad, mis amigos. Esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones prácticas. Ya hemos visto cómo nace y crece la impiedad y cómo se puede dejar esta impiedad. Como aplicación práctica tenemos en primer lugar que la anatomía de Acab, como ejemplo de impiedad, señala que los pecados de los hombres son los mismos en cada tiempo. ¿Por qué razón? Porque ese hombre era un religioso que adoró dioses falsos y los introdujo. Es decir, que cometió un adulterio espiritual, que amaba todo lo contrario al Dios vivo, y llevó a la nación que gobernaba a que hiciera lo mismo, a hacer una práctica del pecado, a que estuviera en la oscuridad. Y hoy en día, mis hermanos, hay muchos que son religiosos, que toman el nombre de Cristo, pero que en realidad son santuarios de demonios, como lo vio Ezequiel en la visión.
Póngale mucha atención a este texto de lo que hizo Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, versículo 5 y siguientes, dice así: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos al lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Mis hermanos, estos hombres estaban en lo que ellos decían el santuario de Dios. Decían que adoraban a Dios, pero sus paredes estaban llenas de idolatría y de abominación. Y así hay muchos lugares hoy en día, muchos templos llenos de impiedad, que dicen que proclaman al Salvador, pero las paredes de sus corazones están llenas de ídolos, reptiles abominables. Dicen servir al Dios vivo, pero se sirven a sí mismos, porque a escondidas cometen toda clase de maldad, y esta es la peor impiedad que puede existir. Que un hombre diga que adora al Dios vivo, que se disfraza de luz, pero que en realidad es oscuridad, que profesa ser de Cristo, pero que en realidad es del diablo. Por lo tanto, iglesia, hay que estar guardados y examinarse cada uno, mirar que en ustedes no haya ninguna abominación. Y si hay alguna doble vida, arrepiéntase y busque al Señor y busque su gracia, pero deje de blasfemar el nombre de Cristo. Y en segundo lugar, la segunda aplicación que podemos ver es que el creyente, por la gracia de Dios, abandona la impiedad. Y al abandonar la impiedad debe permanecer en firmeza y lucha frontal contra el pecado remanente. Debe ser santo como nuestro Dios es santo. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que, hermano, tú que has sido libre de la impiedad, no te conformes. Abandona la carne y sus deseos que operan en el corazón y de los cuales ya no eres esclavo. Y no solo eso, sino que ya fuiste librado de una vida de impiedad por la gracia de Cristo. Ahora tienes el sello del Espíritu Santo. Ahora la esclavitud del pecado ya no está obrando en ti. Por lo tanto, debes cobrar ánimo. No ames al mundo ni sus deseos. Busca el reino del Señor, mirando a Cristo, con el gozo del Señor en tu corazón, con la dicha del gozo de la salvación en tus labios, meditando en sus dichos y siendo cada vez más como Cristo. Debemos vivir por Él y para Él en nuestras vidas, mis hermanos, porque somos de Cristo. Y si en este día tú vives constantemente en la impiedad como este rey malvado acá, hoy es día de salvación. Hoy se ha proclamado el evangelio de salvación, llamándote para que dejes tu pecado, las tinieblas,
y puedas venir a Cristo en fe y en arrepentimiento, para que huyas de la ira venidera y del camino al infierno. Busca a Cristo, el único y suficiente Salvador. Y amada iglesia, que el Señor nos ayude para poder vivir lejos de la anatomía de la impiedad, siendo firmes en vivir en la santidad a la cual hemos sido llamados. Bendiciones, hermanos. Señor, nuestro Dios, Salvador nuestro, Dios Redentor, Dios Todopoderoso y Eterno, amado Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor nuestro, pidiéndote que nos ayudes. Hemos visto todo lo que conlleva una vida lejos de ti, toda la maldad y la práctica del pecado. Y te agradecemos porque en tu misericordia nos has librado de algo que era imposible para nosotros dejarlo por nosotros mismos. Ahora que vivimos para ti, ayúdanos para amar cada día más tu verdad, tu palabra, el hacer tu voluntad, el ser más como tú, que podamos anhelar la vida de obediencia, la vida de santidad, que seamos una iglesia que sea conforme a tu voluntad y a tu corazón, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Señor, y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Damos por terminado nuestro servicio de adoración en esta mañana.